Ser Podcast. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. La nueva colada obliga a la isla de La Palma a volver a empezar, a que se repitan imágenes que ya habíamos visto al principio, cuando el río de lava fue buscando su cauce y engulló el barrio de Todoque. Ahora hay otro río de lava que se va abriendo paso por otra parte, que amenaza el barrio de La Laguna y que ha obligado a evacuar a sus 800 vecinos, a los que les tocó pasar por el trance de entrar a sus casas sin saber si era la última vez que podían hacerlo para recoger sus pertenencias. Todo lo necesario, todo lo que más podamos sacar. Triste, la verdad. Cargando pues lo que hemos podido, porque también te pones un poco loco de no sabes lo que coges y si vuelves o no vuelves. Un caos, realmente fue locura. José Luis Astreola. Hola, buenos días. La lava sigue avanzando y sigue la erupción en la cumbre del volcán y siguen los terremotos, sigue, en fin, la incertidumbre 24 días después de que empezara la erupción. La cifra total de evacuados supera ya los 6.700. Hoy va a regresar el presidente del gobierno a la isla. Canarias, Pedro Murillo, buenos días. Buenos días, así es, el volcán no da tregua. La dirección del PEVOLCA ha ordenado la evacuación de los vecinos de los barrios y de los núcleos poblacionales de La Laguna. Son un total de 800 que vuelven a vivir la pesadilla que ya vivieron los de Todoque en los llanos. Ha aumentado la señal de tremor volcánico, lo que en principio señala que hay un mayor contenido de gas en el magma y que está saliendo del centro eruptivo, y de allí que haya decidido la evacuación de esas 800 personas. También un previsible cambio en la dirección de la lengua de lava, y la altura de la columna de cenizas y gases alcanza los 3.500 metros. De la información internacional, lo más relevante está en el Brexit otra vez. Ahora por el último órdago de Boris Johnson, dispuesto a incumplir el acuerdo que garantizaba que no volvieran las fronteras a Irlanda del Norte. A esa amenaza que puede tener repercusiones comerciales, económicas, hoy tiene que responder Bruselas. Porque hoy la Comisión Europea tiene que explicar su propuesta para renegociar esa parte del tratado, Bayo. El protocolo de Irlanda del Norte, que establece controles aduaneros en los puertos británicos para las mercancías extracomunitarias destinadas a ese territorio, a Irlanda del Norte. Un tráfico que, sin controles previos, obligaría a cerrar la frontera con la República de Irlanda, lo que de facto violaría los acuerdos de Ulster. El caso es que Johnson firmó ese protocolo hace 10 meses. Desde entonces ha aplazado 3 veces su implementación y ahora pretende revertirlo, como apuntaba ayer su negociador para el Brexit, David Frost. Quien desde Lisboa aseguraba que el protocolo ya no funciona y que genera desconfianza con la Unión Europea. Un discurso que llega pocas horas antes de que Bruselas envíe hoy a Londres su propuesta para revisar los términos del acuerdo, una negociación que la Comisión espera que lleve a un entendimiento con Johnson antes de finalizar este año. La economía sigue esta mañana por el FMI, que ha rebajado la perspectiva de crecimiento para España. Enfría pues el optimismo del gobierno porque la reduce 5 décimas. España crecería este año el 5,7% y el que viene un 6,4%. Es miércoles, aunque para muchos parezca lunes, y el día viene con muchas citas relevantes en la agenda. En 2 horas va a empezar en el Congreso la sesión de control. Pablo Casado, que dijo que España va a la quiebra, preguntará por sus promesas electorales a Pedro Sánchez, que ayer fue abucheado así por un grupo de asistentes al desfile del 12 de octubre. Después de la sesión de control, el Gobierno llevará a las Cortes su proyecto de presupuestos, que ahora tiene que negociar con Esquerra y con el PNV para que le den su apoyo. Mañana el Pleno debatirá el decreto que obliga a las eléctricas a devolver parte de los beneficios extras que están logrando por la escalada en el precio de la luz. Podemos no quiere tocar nada de ese decreto, que ha puesto a las energéticas en pie de guerra. En la parte socialista se abren, en cambio, a modificarlo. Hoy la vicepresidenta Teresa Rivera se va a entrevistar con el presidente de Naturgy y luego con el de Iberdrola, que ha cargado Sánchez Galán contra el Ejecutivo y ha llegado a decir que con extremistas no se puede gobernar. Y en la Audiencia Nacional empieza el primer juicio contra las actividades del excomisario José Manuel Villarejo. Será por los espionajes que le encargaron empresas o despachos de abogados en el llamado caso Tándem. Este juicio tiene que aclarar si les espiaba, incluso si les extorsionaba. La Fiscalía pide para él más de 100 años de prisión. Es miércoles, es 13 de octubre, empieza una semana más breve de lo normal. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, muy buenos días. Esta pasada medianoche finalizó la operación especial del Puente del Pilar con un regreso escalonado y sin grandes complicaciones en las carreteras, tan solo retenciones puntuales en las entradas a las grandes ciudades. Aún así, 17 personas han muerto en los 15 accidentes de tráfico registrados desde el pasado viernes hasta las 8 de la tarde de ayer. Son 2 víctimas más que en 2017, que fue el último año en el que habíamos hecho puente en este festivo nacional. Un festivo del que todavía colea una pregunta. ¿De qué color era la bandera que pintó la patrulla Águila durante el desfile? Eso es morado. Mira, lo rojo. Corre, ¡hay la foto!
Pues parecía morado. Es que no solo a las protagonistas de este vídeo les pareció morado el color que pintó uno de los pilotos de esa patrulla formando la bandera de la Segunda República. Esta anécdota sigue siendo a esta hora carne de meme en las redes sociales y también de bromas como la de Pablo Iglesias, que negaba cualquier implicación en los hechos. El Ministerio de Defensa salió al paso al asegurar que todo se trató de un efecto óptico. Si nos dan un minuto y medio les contamos más noticias. Nos hemos quedado sorprendidos de la gente que había, mucha gente. Sí que hemos notado más libertad y pues hemos disfrutado mucho. Somos de un pueblo cerca de Donosti. Sí que hemos notado el cambio, pues que había más gente, bastante más gente que hay y más libertad también pues a la hora de ir a los bares, discotecas, etc. Que las restricciones aquí no había, de Burgos somos. En Galicia es todo mucho más restringido. Siempre son las voces de algunos de los turistas que han aprovechado el puente para visitar Madrid y disfrutar de la ciudad ya sin apenas restricciones por la pandemia. Y el viernes le toca a Cataluña. El presidente de la Generalitat ha anunciado el fin de la mayoría de restricciones que afectan a las actividades culturales, deportivas y en la hostelería, aunque se mantendrán las mascarillas en interiores. Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. La mascarilla en interiores se mantiene, entre otras cosas porque es decisión del gobierno español, pero ya se podrán llenar los estadios deportivos abiertos, los recintos culturales y en los restaurantes ya no habrá ni distancia mínima entre mesas ni un número máximo de comensales por grupo. El presidente Pere Aragonès lo define como un paso de gigante. A Catalunya farem un pas de gegant en el camí. En Cataluña daremos un paso de gigante, decía el presidente, para volver a la máxima normalidad y dejaremos atrás la mayoría de restricciones y entraremos en una etapa de recuperación de todas las actividades. Todavía habrá limitación del 70% en locales de ocio nocturno y también en los conciertos con público que pueda beber y bailar y del 80% en recintos deportivos cerrados. A las 4 de la tarde de hoy volverá a reunirse el Consejo Interterritorial de Salud para preparar la administración de la tercera dosis de la vacuna. Tercera dosis de refuerzo para los mayores de 70 años que tengan la pauta completa desde hace 6 meses. La Comisión de Salud Pública, la que reúne a los técnicos del Ministerio y de las comunidades, ya aprobó el reparto de esta tercera dosis el martes de la semana pasada. Una decisión que no fue unánime porque contó con la oposición de la Comunidad de Madrid y también de la Xunta de Galicia. Ambas gobernadas por el Partido Popular, que también está presionando para que el Congreso recupere su actividad presencial cuanto antes. Carolina Gómez. Desde que comenzó la pandemia se ha extendido la posibilidad de votar de manera telemática, de modo que los diputados ya no tienen la obligación de estar en el Pleno salvo cuando intervienen, así que la mayoría del tiempo apenas están presentes un tercio de los parlamentarios. En el Senado ya se ha restablecido el voto presencial al 100% y el PP entiende que en el Congreso no se hace porque el Gobierno no quiere tener la obligación de acudir a votar 2 veces por semana. Hay 4 miembros del Ejecutivo que siguen siendo diputados y a veces las votaciones son bastante ajustadas. El PP dice que esta semana van a ir a votar presencialmente todo el grupo parlamentario y amenazan con acudir a los tribunales si la mesa del Congreso no rectifica. Meritxell Batet, la presidenta, ha encargado un informe a los servicios de la Cámara para intentar recuperar el aforo del Parlamento al 100%. En Estados Unidos ultiman la reapertura de sus fronteras terrestres con Canadá y México. Para los primeros días de noviembre se permitirá entrar a aquellos que acrediten estar vacunados, según han confirmado fuentes oficiales a la prensa norteamericana. Y en Reino Unido, las familias de las víctimas de la COVID reclaman una investigación judicial sobre los errores cometidos por el gobierno de Boris Johnson en su respuesta inicial a la pandemia. La petición llega tras la publicación de un informe elaborado en el Parlamento británico. Londres, Begoña Arce. Demoledor el informe parlamentario elaborado por diputados de todos los partidos. El Gobierno y sus asesores científicos se equivocaron al inicio de la pandemia. Tratar de conseguir la inmunidad de grupo fue un serio error. El retraso al ordenar el primer confinamiento e imponer la distancia social costó miles de vidas. Muchos de los que murieron fueron personas de edad avanzada en las residencias. Allí trasladaron enfermos desde los hospitales sin test o aislamiento alguno. En la primera parte hubo serios errores. Debíamos haber decretado el confinamiento antes. Así lo reconocía el exministro de Sanidad, Jeremy Hunt. Las autoridades no blindaron las fronteras y no aprendieron de lo que ocurría en otros países como China e Italia, cuando era evidente que la única medida ante un virus altamente infeccioso para el que no había cura o tratamientos efectivos era el aislamiento de los contagiados. El sistema de pruebas y rastreo fue lento, poco fiable y caótico. El de vacunación, en cambio, más tarde fue todo un éxito de los científicos y la administración pública. Con la salida de la pandemia
pandemia aparentemente encarrilada, los líderes del G20 se reunieron este martes de forma telemática para buscar soluciones a otro de los grandes frentes del tablero internacional. ¿Qué es el futuro de Afganistán tras el regreso de los talibanes? El país está al borde del colapso financiero. El 95% de las familias no comen lo suficiente y el G20 busca alternativas para que la ayuda internacional llegue a los afganos sin necesidad de pasar por las manos de los talibanes. Fue Mario Draghi el que convocó esta cumbre virtual, así que conectamos con nuestro corresponsal, John Solés. Esta primera cumbre sobre Afganistán, tras la retirada militar de agosto pasado, ha sido en realidad de donantes en el marco del G20 de Roma ante la gravedad de la situación de los afganos. I rappresentanti di istituzioni internazionali delle Nazioni Unite han parlato di catástrofe humanitaria. Los representantes de las instituciones internacionales y de las Naciones Unidas han hablado de la catástrofe humanitaria, ha explicado el primer ministro italiano Draghi, y en invierno ha añadido, la situación será mucho peor. La situazione stia precipitando. Los donantes, pero, son Estados Unidos con otros 300 millones de dólares y principalmente la Unión Europea con 1.000 millones. Los presidentes de Rusia y China no han participado y los representantes de los países vecinos Irán y Pakistán ni siquiera fueron invitados. Que la ayuda humanitaria llegue a Afganistán no será fácil, según ha explicado Draghi. Deberá coordinarse con el régimen talibán, que la mayoría de países occidentales no reconoce, para que reabra los aeropuertos y permita la libre circulación de los enviados de la ONU, que deberán garantizar la distribución de la ayuda. Aquí el gobierno da por cerrada la segunda operación para evacuar a los afganos que han colaborado con España. El segundo y último avión llegaba anoche a la base de Torrejón de Ardoz con 160 refugiados más. Ana Terradillos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Han llegado 160 refugiados, son 10 más de los previstos, 28 familias en un vuelo comercial fletado por Air Europa. De momento se pone punto y final a esta segunda fase de la operación, aunque en Afganistán todavía queda, según la lista hecha por España, más de 1 millar de personas que quieren pedir refugio en nuestro país. Los primeros días van a estar alojados en ese campamento de la base militar de Torrejón de Ardoz para seguir con ese protocolo establecido, prueba de COVID, filiación e inicio de trámites para concederles asilo. Son colaboradores del Ejército Español y familias que quedaron de esos colaboradores, sobre todo en la zona de Herat, donde estuvieron desplegadas nuestras tropas trabajando con la OTAN. Pakistán ha sido fundamental en esta evacuación porque, a pesar de que mantiene su frontera cerrada con Afganistán, ha permitido, gracias a las negociaciones con España, la entrada a pie por su frontera de estos refugiados. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. A mediodía, Vitoria acoge una concentración frente al ayuntamiento de la ciudad en repulsa por el último asesinato machista. La víctima tenía 37 años, su marido la degolló a primera hora de la mañana antes de suicidarse, todo con sus 2 hijos menores de edad dentro de la vivienda. No constaban denuncias previas, pero la pareja estaba en trámites de separación. Vitoria, Iker Armentia. Erika era muy conocida en el barrio, muy querida y estaba intentando empezar una nueva vida. Se había separado recientemente, pero ayer, tras volver del trabajo a primera hora de la mañana, fue asesinada por su exmarido. El hombre la mató a cuchilladas y después se suicidó clavándose el cuchillo. En la vivienda estaban los hijos de ambos, de 13 y 17 años, que fueron quienes alertaron a la policía. No se habían presentado denuncias previas, ha explicado la policía. Este mediodía, frente al Ayuntamiento de Vitoria, se ha convocado una concentración para condenar el asesinato de Erika. Con esta nueva víctima son 36 las mujeres asesinadas en lo que llevamos de año. Y en Cataluña la Generalitat vuelve a intentar una medida contra el sexismo en las escuelas que paralizó la justicia el año pasado. Ha anunciado que no renovará el concierto de los centros educativos que segreguen a sus alumnos por sexo. La mayoría son religiosos. Ya lo intentaron el año pasado, pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña suspendió la resolución para preservar, dijo, el interés de los centros y de las familias de los alumnos. Informa Adela Molina. Cataluña se suma a Navarra, que ya ha exigido educación mixta para renovar los conciertos de primaria este curso a los 4 colegios que separan a sus alumnos por sexo en esa comunidad. En Cataluña, la Generalitat no renovará la financiación pública de 11 centros, todos vinculados al Opus Dei, en las etapas de ESO y bachillerato, si mantienen la separación de niños y niñas el curso que viene. La decisión afecta a 4.100 alumnos. El gobierno catalán ya intentó hace un año retirar esa financiación, pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña les obligó a mantenerla. Además, en 2018, el Constitucional avaló el concierto de los colegios que separan por sexo. El conseller catalán de Educación cree, sin embargo, que ahora tienen un mayor respaldo jurídico gracias a la nueva ley de educación, la LOMLOE, que obliga a los centros que reciben dinero público a fomentar la coeducación y a no separar a sus alumnos por sexo. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
En Francia, la Iglesia Católica se ve obligada a moverse después de la macroinvestigación que afloró más de 300.000 casos de pederastia. La Conferencia Episcopal Francesa está dispuesta a introducir reformas sobre algo tan sagrado para ellos como es el secreto de confesión. Quieren proteger así mejor a los menores frente a ese tipo de abusos sexuales. Informa desde París, Sara Canals, buenos días. Buenos días. En un comunicado, la Conferencia Episcopal Francesa se compromete a estudiar la forma de conciliar la naturaleza de la confesión con la necesidad de proteger a los niños respetando las leyes del país. Un comunicado que llega después de que el presidente de la Conferencia Episcopal dijera en una entrevista que el secreto de confesión está por encima de la ley. Una declaración que provocó que el ministro del Interior francés, a petición del presidente Macron, citara ayer al máximo representante de la Iglesia francesa para pedirle explicaciones. La cuestión de la confesión y del secreto de la confesión, vous le savez. Y recordarle que los sacerdotes deben colaborar con la justicia en caso de detectar abusos contra menores. En el comunicado de la Conferencia Episcopal, el presidente rectificó sus declaraciones y aseguró que las reformas sugeridas por la comisión que ha investigado las violencias sexuales se abordarán en una asamblea plenaria de obispos a principios de noviembre. Y nos quedan todavía algunas noticias más que vamos a repasar de forma breve, entre ellas la carta de Mohamed VI a los reyes. Un nuevo gesto de distensión, el rey marroquí destaca las excelentes relaciones que unen a Rabat y Madrid y se compromete a trabajar para elevarlas al nivel de dos pueblos amigos, mientras en Tinduf, en los campamentos saharauis. Esta es la calurosa bienvenida que los refugiados han brindado al primer grupo de periodistas que visita esos campamentos después de la pandemia. Un recibimiento en el que ha participado el líder del Polisario, Brahim Ghali, que ha vuelto a reclamar un referéndum para los territorios ocupados si se quiere parar la guerra en marcha. Y Holanda podrá tener dos reinas. El primer ministro ha aclarado que la princesa Amalia, de 17 años y heredera al trono, no tiene por qué renunciar a la corona si decide casarse con otra mujer. Así lo ha asegurado Mark Rutte en respuesta a las preguntas formuladas por la oposición en su país. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.